Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de las charlas divulgativas de la Agrupación Astronómica Cántabra. Hará cosa de un año, un compañero de la agrupación, Guillermo, nos comentó que era conocedor de la obra fotográfica de una persona que vivía en Santander y viajaba por todo el mundo, mostrando en sus redes sociales imágenes de cielo nocturno que le hacían candidato a participar en una de nuestras charlas. Recogido el guante y tras haber conseguido coordinar agendas, hoy tenemos como ponente a Prince Berko, fotógrafo fotógrafo profesional e instructor con más de 10 años de experiencia, destacando en fotografía de paisaje y astropaisaje y contando con reconocimientos en varios concursos e instituciones, habiendo colaborado con marcas internacionales como Nikon, entre otras. Prince nos va a mostrar una selección de imágenes obtenidas en algunos de los rincones más espectaculares del mundo, con especial interés en aquellas en las que aparece la Vía Láctea como parte del patrimonio común de las muchas culturas que ha podido conocer en sus viajes. Al final de la exposición y en función del tiempo que haya disponible, pues habrá lugar para un turno de preguntas. Sin más, tiene la palabra Prince. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Lo primero comentar que es un placer estar aquí, pasar esta tarde con vosotros aquí en la asociación, en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Y decir que me alegra mucho ver que está la sala llena, pero no por mi presentación, sino porque me alegra ver que hay tantos entusiastas del cielo nocturno, de verdad. Creo que hace falta más de eso, hace falta más gente que le guste el cielo nocturno, que o bien porque se dediquen a ello, o porque simplemente les interese, y es un poco de lo que va a tratar un poquillo esta pequeña presentación, ¿vale? La presentación he decidido llamarla La Vía Láctea como patrimonio natural, porque cuando me propusieron dar esta presentación, pues la verdad es que no sabía muy bien de qué hablar. Entonces intenté remitirme un poco pues a mis inicios, ¿no? en fotografía y en astrofotografía, y simplemente la fascinación que yo sentí al verla por primera vez me pareció algo interesante, y yo creo que hay mucha gente que todavía no ha tenido la suerte de poder disfrutar de un cielo nocturno oscuro, y por varias razones. Normalmente cuando hago estas presentaciones me gusta preguntar a la gente si alguna vez han visto la Vía Láctea, pero bueno, como vosotros sois una asociación de astronomía, seguramente la habréis visto de una forma u otra, pero le voy a dar una vuelta de tuerca más incluso y decir cuándo fue la primera vez que la visteis. No hace falta que respondáis, es retórica, pero pensad en ello. ¿Cuándo fue la primera vez que visteis la Vía Láctea de verdad? ¿Vale? Y pensad en ello, porque es una pena, porque esto es en La Palma. Mucha gente pasa todas sus vidas sin ver un cielo nocturno de calidad, ¿de acuerdo? Y no solamente de calidad, sino que ni siquiera han visto la Vía Láctea, no saben qué buscar en el cielo, ¿de acuerdo? O no conocen el cielo nocturno. Y yo, pues personalmente, pues bueno, como ha dicho Agustín antes, yo soy Prince, y me avergüenza decir que yo no vi un cielo nocturno de calidad hasta que tenía 25 años. Es la primera vez que vi la Vía Láctea de verdad, por así decirlo. Yo crecí en Madrid, es una ciudad muy grande, muchísima contaminación lumínica, lógicamente no se va a ver prácticamente nada, se verán pues constelaciones más brillantes como puede ser Orión, estrellas como Sirio, cosas por el estilo, pero la Vía Láctea es imposible verla en Madrid, ¿vale? Y hasta que yo no empecé a hacer fotografía y a interesarme más por el cielo nocturno, no fue hasta entonces que yo pude ver pues la Vía Láctea. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, que la fotografié, que me explotó la cabeza literalmente, porque fue como algo espectacular que no había visto hasta entonces, ¿no? Y nunca me había interesado por ello.
Yo no soy astrónomo, no soy científico, soy informático, pero he tenido el privilegio y la suerte de poder convertir mi afición por la fotografía en mi modo de vida. Trabajo ahora a tiempo completo como instructor de fotografía y también como videógrafo, y he tenido pues mucha suerte de poder viajar pues, bueno, por todo el mundo, enseñando fotografía, astrofotografía, y poder disfrutar de unos cielos maravillosos, tanto en España como fuera de España, ¿vale? Y bueno, estos son pues, algunos de los sitios donde he tenido la suerte de poder fotografiar el cielo nocturno. De hecho, la semana pasada estuve en Namibia, también con la empresa con la que trabajo. Estuvimos grabando un vídeo allí y disfrutando de los cielos nocturnos, que sinceramente fue de los más impresionantes que he visto en mi vida. Es un sitio, si habéis ido o alguna vez tenéis la oportunidad de ir, tenéis que ir, porque si os gusta el cielo nocturno es una pasada, es algo de otro mundo, ¿vale? Durante esta presentación vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? Vamos a hablar, pues bueno, al fotografiar el cielo nocturno alrededor del mundo. Os enseñaré algunas de mis fotografías, os comentaré un poco, pues bueno, anécdotas detrás de esas fotos, un poco dificultades detrás de las fotos, ¿vale? Luego también hablaremos un poco más de lo que vendría siendo aspectos un poco más técnicos, sin meternos demasiado en el meollo, pero bueno, un poco por encima, la planificación y qué hay detrás de una imagen. Luego también, pues bueno, hablaremos del impacto de la contaminación lumínica, por qué no podemos ver la Vía Láctea o el cielo nocturno en cualquier sitio donde nos gustaría, ¿de acuerdo? Y luego ya pues concluiremos, si hay preguntas, momento para una charla o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pues, ¿por qué viajamos para fotografiar la noche? Yo creo que el mundo de la astrofotografía es bastante amplio, hay muchísima gente interesada en la astrofotografía, que pues bueno, tanto a nivel nacional como internacional viaja muchísimo pues, para ver el cielo nocturno en distintos sitios del mundo. Pero si el cielo nocturno, al fin y al cabo, una estrella que se ve aquí en España es igual que una estrella que se ve en Italia, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a estos lugares tan remotos para poder ver el cielo nocturno, ¿no? Y las dos razones principales es para buscar oscuridad y para ver paisajes extraordinarios, ¿vale? ¿Por qué buscamos oscuridad? Por esta principal razón, ¿vale? Esto es un mapa de contaminación lumínica, de hecho con datos del año pasado, de 2025, donde se ve pues básicamente cómo en los núcleos urbanos más desarrollados es prácticamente imposible tener un cielo nocturno de suficiente calidad, ¿vale? Para poder ver el cielo nocturno. Esto pues bueno, nos va empujando cada vez más y más a buscar pues, lugares más remotos, paisajes más remotos, donde poder escaparnos, pues bueno, ya sea o bien nuestros pueblos que están un poco más alejados, o ya sea pues eso, lugares más lejanos, como acabo de comentar antes, en Namibia o lo que sea, pues para poder ver el cielo nocturno, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en España, haciendo un pequeño inciso, uno de los factores que los fotógrafos de astropaisaje utilizamos más es la escala de Bortel, ¿vale? La escala de Bortel pues básicamente subdivide el cielo en 9 categorías, desde una categoría 9 hasta una categoría 1 o de 1 a 9, como queráis verlo, y donde 9 es el cielo de una ciudad, ¿vale? De un entorno urbano, como podría ser Santander, como sería Barcelona, Madrid, donde hay muchísima contaminación lumínica y evidentemente pues no vemos apenas estrellas. Y luego ya tendríamos un cielo excelente, que sería una categoría 1, ¿vale? Que sería pues en un sitio como La Palma, que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿vale? Como lugar para fotografiar el cielo nocturno. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, en la península ibérica es prácticamente imposible encontrar un cielo de Bortel 1. O sea, todos los cielos son prácticamente normalmente Bortel 3 o Bortel 2, como mucho, pero encontrar un cielo de Bortel 1 es imposible en la península ibérica, porque siempre estamos
o bien muy cerca de núcleos urbanos, o hay fuentes de luz muy potentes que nos imposibilitan pues poder tener un cielo, pues lo que sería aquí pues un cielo excelente para poder ver el cielo nocturno. ¿Está toda la esperanza perdida? Pues no, o sea, todavía podemos ir a lugares donde se puede ver el cielo nocturno bastante bien, ¿vale? Pero si queremos disfrutar de algo totalmente impoluto, pues es cierto que habría que moverse un poquito más, ¿vale? En este caso, por ejemplo, se puede utilizar aplicaciones como Light Pollution Map, que es una página web gratuita que todo el mundo puede acceder y indica, pues bueno, entre otros datos, pues el tipo de cielo de vórtice, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cogí una captura de pantalla de la zona del meandro del Melero, que es la primera imagen que mostré, ¿vale? Que esto está pues en la frontera entre Extremadura y Castilla y León, y a pesar de que es un cielo bastante bonito, se puede ver la Vía Láctea, se puede fotografiar, es un Bortel 3 todavía, que bueno, que no está mal, pero es un poco limitado todavía, ¿vale? Y bueno, ahora pasaré a hablar un poco más de las imágenes de algunas de las localizaciones. Esta primera imagen que veis aquí a la izquierda, esto fue de hecho la primera foto que yo hice nunca de la Vía Láctea. Esta fue mi primera foto de la Vía Láctea y esto fue en el observatorio de Lleves, que está en Guadalajara, que está a unos 80 kilómetros de Madrid. Y esto pues es un cielo de Bortel 3-4 más o menos, ¿vale? A pesar de estar tan lejos de Madrid, hay pues bueno, todavía muchísima contaminación lumínica y a simple vista se podía percibir un poco. Yo recuerdo cuando llegamos ahí, miré al cielo, vi como una neblina en el cielo y dije, ostras, ahí está, ¿no? Pero hasta que no saqué la cámara, saqué la foto, no pude ver la Vía Láctea como tal. Y luego aquí a la derecha, pues esto sería pues los campos de lavanda de Brihuega, que están cerca de Lleves, más o menos, están también por la zona de Guadalajara, que de hecho, si os interesa ir a ver los campos de lavanda de Brihuega, ahora desde mediados de julio hasta principios de agosto, es cuando están en el máximo esplendor, así que os queda tiempo si queréis planificar un viaje para allá para ir a verlo, ¿vale? De hecho, durante el día está lleno de gente, porque todo el mundo va a ver el atardecer, a disfrutar de los campos de lavanda, pero por la noche, si os quedáis un poco más después del atardecer, vais a ver pues unos campos de lavanda totalmente vacíos, no va a haber nadie más que bueno, otros astrofotógrafos a lo mejor, y podréis disfrutar del sitio para vosotros solos. Es un lugar mágico para ver la Vía Láctea, ¿vale? Hay un poco de contaminación lumínica, como podéis ver aquí en el horizonte y tal, del pueblo de Brihuega. Pero bueno, aún así es un cielo bastante bonito y bastante claro, ¿vale? Y esto, pues bueno, está en España, no está muy cerca de Cantabria, pero bueno, está en la península ibérica, por lo menos. Esta es la foto que mostré antes. Esto es el meandro del Melero, que está, pues bueno, en la frontera entre León y Extremadura. Y esta foto es probablemente de mis imágenes favoritas, ¿vale? No solamente por el lugar, que me parece un lugar súper bonito, es muy bonito, es un lugar único en España, junto con las hoces del Duratón, por este meandro que hay aquí, pero también por la planificación que hubo detrás de esta foto, ¿vale? Esto, como hemos visto antes, es un Bortel 3, pero lo que veis aquí, esta luz potente que veis aquí, no es contaminación lumínica, es la luna, ¿vale? Es la luna que está saliendo. En ciertos momentos del año se puede planificar para que la luna salga pues justo por el medio del arco de la Vía Láctea, y poder hacer así una composición bastante bonita. Por lo general, cuando se hacen este tipo de fotografías, evidentemente se intenta evitar la luna, porque al final la luna es una fuente de contaminación lumínica muy potente, pero si se planifica bien y se hace todos los pasos correctos, se puede conseguir pues bueno, una imagen así, pues aunque esté la luna ahí, pues da un toque de luz bastante bonito, y además aprovechas para poder iluminar todo lo que es el primer plano, que si no se vería bastante más oscuro, ¿vale? Siguiendo en España,
Esto ya sería pues en las islas. Esto es, seguro que muchos lo reconoceréis, esto es el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, que llevo la camiseta aquí, es mi camiseta favorita. Voy a La Palma, llevo yendo a La Palma creo que, no sé, desde antes de la erupción, y después de la erupción he estado yendo como 4 años seguidos, porque para astrofotografía dentro de Europa es sin duda el mejor lugar que tenemos, y es un tesoro que tenemos aquí en España, ¿de acuerdo? Y no es casualidad que el cielo de La Palma sea así. El cielo de La Palma es un testimonio de que si se quiere, se puede, ¿vale? La Palma desde el año 88 cuenta con la ley del cielo, que protege pues, el cielo nocturno de La Palma. En este caso, pues bueno, está protegido porque está el observatorio ahí, pero de todos modos es un atractivo turístico que viene gente de todos los rincones del mundo para ir a sacar fotografía en La Palma, ¿de acuerdo? Y eso, no, vamos, para mí, yo recuerdo el día que llegué ahí, que subí al Roque de los Muchachos con mi amigo, y se hizo de noche, salimos del coche, vimos el cielo, y yo había fotografiado pues eso, la Vía Láctea pues en la península y tal, pero lo que vimos ahí fue indescriptible. Yo recuerdo que empezamos a pegar brincos de alegría simplemente por lo oscuro que era el cielo y lo bonito que era el cielo, ¿de acuerdo? Y esto pues sería pues un Bortel 1, es un cielo muy muy oscuro y se juntan varios factores. Está el factor de que hay poca contaminación lumínica, pero también está el factor de que está pues, a casi 2.500 metros de altitud, por lo tanto la atmósfera estaba bastante limpia. Se juntan muchos factores que hace que esto sea pues, uno de los mejores cielos que hay en el mundo para fotografiar la Vía Láctea, ¿vale? El observatorio de Roque de los Muchachos pues, es uno de los observatorios pues, más importantes que hay ahora mismo en el mundo, junto con, se me olvida el nombre de la isla, en Hawái, y luego también junto con ALMA en Chile, ¿vale? Y lo tenemos aquí pues muy cerquita realmente, tampoco está tan lejos, es un vuelo de 3-4 horas, ¿vale? Así que nada, ahora ya yéndonos un poco más fuera de España, tendríamos pues sitios como Perú, por ejemplo, ¿vale? En Perú he estado un par de veces, 2 años distintos, y para mí este es el cielo más espectacular que he visto en cualquier lugar del mundo, ¿vale? La Palma es muy bonito, pero aquí tenemos el añadido de que el núcleo urbano más cercano que hay a estas montañas está a 300 kilómetros, ¿vale? Por lo que la contaminación lumínica no va a llegar. Luego, además, estás a 4.000 metros de altitud, por lo tanto, la atmósfera está incluso más limpia, hay menos polvo en el ambiente. Pero bueno, está un poco el obstáculo de que llegar aquí pues no es tan fácil, no está accesible. Hay que hacer una caminata pues de un par de días, acampar. Luego está el tema de la altitud, que cada 2 pasos te quedas sin aire, pero bueno, por ver esto, la verdad es que merece la pena, ¿vale? Y luego, pues bueno, esto de hecho fue hace un par de semanas cuando estaba en Namibia, que bueno, es mucho más accesible que Perú, y luego son cielos igual de oscuros prácticamente. Está a menos altitud, pero son cielos igual de oscuros. Y además aquí tenemos la peculiaridad de que la Vía Láctea, el arco de la Vía Láctea, cuando se ve desde el hemisferio sur, se puede ver el centro galáctico entero, ¿vale? Por lo general, cuando lo vemos en el hemisferio norte, se suele cortar más o menos por aquí y vemos solamente parte de ello, pero cuando lo vemos desde el hemisferio sur se ve el centro galáctico entero, lo cual es espectacular, ¿vale? Y luego además esto también se puede ver en el hemisferio norte, pero lo que se ve aquí en el horizonte, esto no es contaminación lumínica, sino que es luminiscencia nocturna, ¿de acuerdo? Que la luminiscencia nocturna, de hecho, es algo, por así decir, bonito y deseado cuando estás haciendo este tipo de fotografía. Son básicamente, pues bueno, partículas de polvo, son átomos que han sido ionizados, y cuando cae el sol, pues eso brilla, ¿vale? No es fácil verlo con los ojos, pero cuando sacas una cámara sí que se ve bastante fácilmente, ¿vale? Por lo general, la luminiscencia nocturna suele tomar tonos verdosos o anaranjados, ¿vale? Normalmente pues verdosos o anaranjados, y esto no tiene nada que ver con las auroras boreales, no es el mismo fenómeno, aunque tenga un color similar, ¿vale? Aquí en Namibia, pues bueno, esto evidentemente es un cielo, es un Bortel 1, es súper oscuro. No ves nada ni a 1 metro de ti,
Y el peligro que tiene, pues bueno, son los animales. Estar ahí fuera, pues bueno, empiezas a escuchar chacales, empiezas a escuchar hienas riéndose, por lo que es bueno estar, pues bueno, en grupo, con gente, siempre estar con alguien que sea más lento que tú, por si acaso, ¿vale? Y nada, pero bueno, no hubo ningún problema, siempre estábamos con los guías, pero es un lugar espectacular y merece muchísimo la pena. Y luego además, esto también pasa aquí en España, ¿vale? O sea, cuando salgáis a hacer fotos por la noche al campo, llevaros una luz ultravioleta, porque podéis encontrar escorpiones, ¿vale? Los escorpiones brillan bajo luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Si lleváis una luz ultravioleta y lo apuntáis al suelo, vais a encontrar todos los escorpiones y sabréis más o menos por dónde pisar, ¿vale? Para no tener ningún susto. Nosotros pues íbamos siempre pues, bueno, con la luz ultravioleta y con cuidado para que no se nos subiese ningún escorpión al pantalón. Y nada, bueno, esta foto también es de Namibia, de hecho es muy cerca de la otra foto, simplemente por mostrar una perspectiva distinta, pero sí, la verdad es que otro sitio espectacular donde fotografiar el cielo nocturno. Pero bueno, al final todas estas imágenes, y esta última, se me olvida, bueno, esto es en Chile, esto es en el desierto de Atacama, ¿vale? Que también es otro lugar espectacular para visitar. Más o menos accesible, es cierto que está también a bastante altitud. Aquí en Atacama es donde está el observatorio ALMA, ¿vale? Y del mismo modo que en La Palma, es un lugar muy bueno para colocar telescopios y también para hacer astrofotografía, porque está a bastante altitud, está casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Apenas llueve, ¿vale? Apenas llueve ahí. De hecho, nos comentaba nuestro guía que para llenar una taza de café de agua tiene que pasar 100 años de lluvia, de lo poco que llueve. O sea, entonces es un sitio espectacular porque tienes cielos despejados prácticamente durante todo el año y además, pues bueno, una atmósfera muy limpia y muy poca contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, otro sitio muy bonito. Una cosa que quería comentar de estas imágenes también, que es importante, es un poco también la distinción entre astrofotografía de paisaje y fotografía de cielo profundo, ¿de acuerdo? A diferencia de la fotografía de cielo profundo, donde se fotografían pues, bueno, cuerpos estelares o elementos con teleobjetivos largos o con telescopios, y solamente se enfoca pues eso, en esas nebulosas, esas estrellas, esos cúmulos. La astrofotografía de paisaje se utiliza pues, bueno, objetivos más amplios y la intención es combinar pues, elementos del paisaje con el cielo nocturno. Normalmente pues, bueno, la Vía Láctea, el centro galáctico, ¿vale? Estas imágenes pues bueno, por lo general siempre se capturan pues, con cámaras, pero bueno, hoy en día con móviles también se puede capturar. La verdad es que es increíble lo mucho que han avanzado. Y es cierto que es una cosa que a mucha gente le sorprende, es que, a ver, evidentemente el ojo humano es excepcional y de hecho es mejor que una cámara en muchísimas situaciones, pero las situaciones en las que una cámara es mejor que el ojo humano es de noche, de hecho, ¿vale? El ojo humano no se le da bien ver colores de noche, vemos mejor siluetas y formas, y la cámara captura muchísimo más de lo que ve el ojo humano. Evidentemente, cuando sales ahí, pues no vas a ver todo el color de las nebulosas, no vas a ver el color anaranjado que tiene Antares, por ejemplo, no vas a ver la nebulosa de la laguna, cosas por el estilo, pero eso sí que lo capta la cámara, ¿vale? Entonces, la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos es bastante limitada, es bastante pequeñita, pero la cámara pues capta mucho más y nos puede mostrar mucho más de lo que nosotros vemos. Y además también, dependiendo de los objetivos que utilices, pues bueno, vemos distintas perspectivas y todo, ¿vale? Por eso, siempre que enseño estas fotografías me gusta añadir ese pequeño asterisco de decir, evidentemente, cuando vayas ahí fuera, pues no vas a ver todos esos colores, pero por eso viene bien, si tenéis una cámara o si tenéis un móvil, llevároslo porque vais a ver esto y más, ¿vale? Y es lo mismo que pasa, pues eso, con las auroras boreales, por ejemplo, que normalmente pues bueno, se ve un color verdoso, pero mucho más tenue, ¿vale? Estas fotografías, al final,
esto es el resultado, ¿vale? Esto simplemente es el resultado de, pues de horas de planificación, de ideación. El momento de pulsar el obturador es el más sencillo y el más corto, de hecho. O sea, tú llegas ahí, si has planificado bien, esto te lleva 10-15 minutos capturarlo, ¿vale? Pero antes de llegar ahí, pues bueno, tienes que hacer una planificación, tienes que estudiar un poco sobre los mapas, sobre las aplicaciones de planificación, pues si todo esto es posible. Porque luego también otra cosa muy importante es que cuando nosotros realizamos este tipo de fotografías, nos aseguramos de que sea lo más certero posible, ¿vale? O sea, en esta foto la Vía Láctea estaba ahí detrás del pilar, ¿de acuerdo? No nos gusta coger una Vía Láctea que estuviese en otro lugar y colocarlo en un lugar totalmente imposible. O sea, si alguien os muestra una foto del Urro del Manzano en Liencres con una Vía Láctea, podéis saber que es totalmente mentira, ¿vale? El centro galáctico nunca se va a ver en dirección norte. El centro galáctico, por lo general, solamente se ve desde el sureste hasta el suroeste, más o menos, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas siempre lo tenemos en cuenta cuando planificamos estas imágenes, ¿de acuerdo? Y de eso es lo que quería hablaros ahora, ¿vale? Que es un poco, pues, cómo se construyen estas imágenes, ¿vale? de la Vía Láctea. Se puede dividir en tres partes principales, que vendría siendo encontrar la localización perfecta, ¿vale? Encontrar la posición de la Vía Láctea una vez ya tienes la localización, y por otra parte, pues la meteorología, que es al final, si está nublado, pues poco se va a poder fotografiar, ¿de acuerdo? Y para la localización es muy sencillo. Al final pasamos muchísimo tiempo utilizando Google Maps y Google Earth. Pasamos horas y horas en las aplicaciones de mapas. Bueno, tengo algunas aplicaciones más donde tengo mapas topográficos y demás, pero al final Google Maps es una herramienta súper accesible a todo el mundo, súper intuitiva, muy fácil de utilizar, y una vez encuentro la localización en Google Maps, pues suelo meterme en Google Earth, que da información un poco más detallada. Incluso en Google Earth se pueden hacer simulaciones de salida y puesta del sol para ver cómo incide la sombra en el terreno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y esto es un pantallazo de mi Google Maps, o sea, está lleno de puntos, ¿vale? De localizaciones que, de hecho, la península ibérica ni se ve, está lleno de puntos, ¿vale? Porque al final tengo muchísimos puntos marcados de sitios donde me gusta ir a sacar fotos, y los tengo marcados. Pues bueno, si es un sitio que me queda cerca, pues cojo el coche, voy, lo miro en persona, y si puedo, pues fotografío, ¿vale? Luego estaría la parte de planificar la Vía Láctea, que esta es la parte más emocionante, ¿vale? Y esto pues se hace con distintas aplicaciones. Una de esas aplicaciones es Photopills. Photopills, de hecho, me enorgullece mucho decir esto porque es una aplicación española. Es un grupo de chicos menorquines que han desarrollado esta aplicación, que se utiliza alrededor de todo el mundo por astrofotógrafos, y es súper útil porque da muchísima información de la posición de la Vía Láctea, de la salida de la puesta de sol, distintas calculadoras para calcular tiempos de exposición, cosas por el estilo, ¿vale? Y bueno, no es una aplicación gratuita, creo que cuesta como 10 euros, pero merece la pena apoyar a estos chicos porque hacen un trabajo espectacular. Y esto es lo que comentaba antes. Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta, ¿vale? Cuando consideramos la visibilidad del centro galáctico, ¿vale? Y es que en el hemisferio norte, por ejemplo, evidentemente solamente hay visibilidad desde, bueno, latitud 0, evidentemente desde el Ecuador, hasta latitud 55 norte, ¿vale? 55 grados norte. Si te vas a un lugar como Islandia, como Lofoten, en Noruega, Islandia, por ejemplo, está en una latitud 66 grados norte. No vais a ver el centro galáctico desde ahí. Se verá la colita de la Vía Láctea, pero el centro galáctico está todo el año por debajo del horizonte, por lo que ahí no se ve, ¿vale? En el centro galáctico. Y esto es lo que comentaba también. El centro galáctico siempre sale por el sureste, ¿vale? Y se pone por el suroeste, ¿vale? Dependiendo de la época del año, pues hay algunos grados de diferencia y tal, pero siempre de sureste a suroeste. Nunca se va a ver el centro galáctico hacia el norte, ¿vale? Luego, la época del año también es importante.
Cuando yo hablo de Vía Láctea, por lo general me refiero al centro galáctico. Hay mucho más que el centro galáctico, ¿vale? Pero el centro galáctico se suele ver, pues eso, desde febrero hasta octubre, ¿vale? Siendo de febrero a junio cuando más hay que madrugar, porque hay que salir a lo mejor a las 2, 3 de la mañana para poder fotografiar el centro galáctico, ¿vale? Saliendo. Julio y agosto suele ser lo más cómodo, ¿vale? Si vais a ir a Brihuega, pues va a ser súper cómodo, porque desde en el momento que se pone el sol, a las 11:30 o así, pues ya podréis empezar a ver el centro galáctico, ¿vale? Hasta las 2 de la mañana más o menos. Y luego septiembre y octubre es como el final de la temporada de centro galáctico que llamamos, ¿vale? Ahí ya el centro galáctico está muy alto en el cielo, se puede fotografiar, pero por lo general ya no es fácil sacarlo con elementos del paisaje porque está demasiado alto en el cielo. Pero bueno, está visible pues desde la puesta de sol hasta medianoche más o menos, que se pone y ya no se puede ver el centro galáctico, ¿vale? Entonces, con Photopills, esta es un poco la interfaz, bueno, es una de las interfaces y está súper bien porque yo, por ejemplo, puedo poner un marcador, es un mapa, ¿vale? Como Google Maps, como cualquier aplicación de mapa, y yo puedo poner un marcador en cualquier lugar del mundo y me va a mostrar pues una representación de lo que se diría el arco de la Vía Láctea. El centro galáctico sería como esta zona de aquí, ¿vale? Que los puntitos son un poco más grandes y me muestra pues mucha información, cuándo se empieza a ver el centro galáctico, a qué hora, ¿vale? Pues eso, la elevación, el azimut, luego también me muestra pues a qué hora finaliza la visibilidad del centro galáctico, ¿de acuerdo? Y luego pues tengo información varia, como lo que podría ser pues la hora dorada, los crepúsculos y todo eso, ¿de acuerdo? Luego también pues, bueno, me muestra información de la salida, la puesta de sol, la salida de la luna, la puesta de la luna, pues muchísimas cosas bastante interesantes. Y luego una de las herramientas más potentes es la herramienta de realidad aumentada, ¿vale? La herramienta de realidad aumentada aquí, que abres la cámara, te muestra como una superposición de la Vía Láctea, ¿vale? Y esto, si tú estás en el terreno, pues bueno, puedes planificar exactamente cómo quieres tu composición y así cuando se haga de noche, pues bueno, puedes sacar tu foto, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, pues tenía una planificación pues para las 10 menos 5 de la noche. Aquí es lo mismo que tenía, abrí la realidad aumentada y bueno, podía ver aquí mi Vía Láctea y en la siguiente diapositiva pues esta es la foto resultante de esa planificación, ¿de acuerdo? Por lo que siempre, o sea, se planifica la composición que vas a tener, dónde va a estar la Vía Láctea y luego cuando se hace de noche pues ya estás preparado con tu trípode, con tu cámara y sacas la foto y esto nada, te lleva poco tiempo, ¿vale? Luego está la parte de edición y tal, que eso es otra historia, pero bueno, la toma ya la tienes, ¿vale? Luego también hay otras aplicaciones como Stellarium, ¿vale? Stellarium es básicamente un planetario, es una aplicación espectacular y además es gratuita. Está disponible tanto para ordenadores como para móviles, en iOS o en Android, y es una de mis aplicaciones favoritas porque esto, incluso cuando no estoy fotografiando el cielo nocturno, simplemente puedo sacar el móvil, apuntar la aplicación al cielo y me dice exactamente qué estrellas estoy viendo, qué nebulosas, si hay algún cometa, pues me lo dice. Te dice incluso cuando pasa la Estación Internacional Espacial. Es súper completa y además es gratuita y esto se lo puede descargar cualquier persona y es muy útil, ¿vale? Aquí pues bueno, estoy mostrando una proyección de 360, pero bueno, normalmente cuando se planifica pues se puede ver la proyección así, una proyección pues eso de 180 con el arco de la Vía Láctea, y puedes planificar también dependiendo del momento del año, puedes planificar pues también la silueta de la Vía Láctea, porque también cambia mucho dependiendo de a qué hora sale, a qué hora se pone la Vía Láctea, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Stellarium es muy útil. Luego pasaríamos pues a la parte más impredecible, que es el tiempo, ¿vale? Al final estamos a merced del tiempo, sobre todo las nubes y la lluvia, y si está nublado, pues da igual cuánta planificación hagas, que no vas a poder fotografiar la Vía Láctea, ¿vale?
La aplicación que me gusta a mí utilizar personalmente se llama Windy, ¿vale? Da una previsión bastante avanzada y bastante detallada de todos los componentes del tiempo, ya sea nubes, ya sea niebla, viento, olas, o sea, todo. Te da una cantidad de información espectacular. Luego también tiene un meteograma donde tú puedes ver, pues bueno, tanto la temperatura como la altura de las nubes. El meteograma, por ejemplo, es súper útil, ¿vale? Porque te indica la altura de las nubes. Y eso viene muy bien porque en sitios como La Palma, por ejemplo, que a lo mejor puedes tener nubes bajas a nivel del mar, ¿vale? Pero si te subes al observatorio, a Roque de los Muchachos, que estás a 2.400 metros de altitud, pues estás por encima de las nubes, lo cual es bastante útil, porque muchas veces la gente se queda con que hay nubes en el cielo, pero no sabe a qué altura está, por lo que si sabes leer el meteograma mínimamente, pues puedes planificar pues, tus fotos acordemente, ¿vale? Y bueno, esto sería pues la tercera categoría, que sería pues, bueno, planificar el tiempo. Da igual lo bien que se planificar el tiempo, que al final las previsiones fallan y a veces pues sale que no va a estar despejado, salís ahí, está nublado, pero bueno, cuanto mejor se te dé leer la previsión, más posibilidades vas a tener de tener una salida fructuosa, ¿vale? Y luego, por último, quería comentar muy básicamente por encima el equipo necesario para capturar este tipo de fotografías, ¿vale? Lo más importante al final, pues bueno, es tener una cámara, pero bueno, lo que comentaba antes, o sea, ya no hace falta tampoco tener una cámara profesional, puedes tener el móvil. Los móviles hacen ya fotos espectaculares de la Vía Láctea, de hecho, últimamente estaba haciendo pruebas con mi móvil y tal, y bueno, a ver, no es en la misma calidad que una cámara, pero bueno, se puede sacar, ¿vale? Si es algo que estáis empezando a realizar, no hace falta que invirtáis miles de euros en una cámara, pero bueno, si tenéis una cámara, lo más importante es que sea una cámara que tenga modo manual, ¿vale? Esto es lo más importante, más allá del tamaño del sensor, más allá de la marca, da igual, o sea, que puedas configurarlo en modo manual, ¿vale? Luego, pues bueno, tener un objetivo lo más luminoso posible, un f2.8, si estáis familiarizados con nomenclatura de fotografía, pues bueno, un objetivo luminoso, ¿vale? Y luego, pues un trípode, ¿vale? Siempre me gusta bromear de que la astrofotografía de paisaje es lo más accesible del mundo. Solo necesitas una cámara, un objetivo y un trípode, esas tres cosas, ¿vale? O un móvil y un trípode, ¿vale? Pero es el tipo de fotografía que cuanto más te metes en ello, hay una cantidad increíble de dispositivos y de aparatos que te ayudan a mejorar la foto, evidentemente, pero te acabas metiendo en un berenjenal que acabas con miles de euros en equipo. Pero para empezar, solo necesitas esas tres cosas, no necesitas nada más: cámara, objetivo y móvil, ¿vale? Y esto lo comento porque hay mucha gente que le intimida la astrofotografía, ¿vale? O a lo mejor queréis hacerlo con algún hijo, con algún nieto, algún sobrino, lo que sea, y no queréis dejaros mucho dinero, evidentemente. Pues a lo mejor tenéis una cámara antigua ahí cogiendo polvo en un armario, pues podéis cogerla y salir y hacer fotos con ella, ¿vale? Es un tipo de fotografía que perdona muchísimo, porque además es muy calmada. La Vía Láctea se mueve muy lentamente en el cielo, ¿vale? O sea, no tenéis que apresuraros, no tenéis que ir con prisas, no es como fauna, no es como otro tipo de fotografías que hay que ser más rápido. La astrofotografía es bastante pausada y es algo que todo el mundo puede disfrutar, ¿de acuerdo? Y además, aparte de lo que costaría el equipo y la gasolina, evidentemente, es gratis. O sea, el cielo nocturno está ahí para todo el mundo, ¿de acuerdo? Simplemente hay que saber, encontrar y buscar dónde ir, ¿vale? Luego, pues bueno, lo que quería comentar también es qué es lo que estamos perdiendo, ¿vale? Y cómo podemos preservarlo, cómo, bueno, todos los que estamos aquí puedo asumir que nos gusta el cielo nocturno y de alguna manera, pues bueno, si estáis en esta charla, en esta presentación, es porque de alguna manera, pues bueno, queréis preservar ese patrimonio natural, ¿vale? Es una pena porque lo que comentaba antes, o sea, cada vez menos y menos gente
ve el cielo nocturno, menos y menos gente puede disfrutar del cielo nocturno, ¿de acuerdo? Y de hecho se han realizado estudios, de hecho en 2023 un profesor de la Universidad de Potsdam realizó un estudio con 50.000 personas donde llegaron a la conclusión de que el 30% de la población mundial, ¿vale? No había sido capaz de ver la Vía Láctea nunca, ¿vale? Y esto es incluso peor si vamos a sitios como Estados Unidos, donde la mayor parte de la población vive en núcleos urbanos muy grandes, que hasta el 80% de la gente nunca ha visto la Vía Láctea, ¿vale? Y el brillo del cielo nocturno por lo general está incrementando pues de media pues entre un 7 y un 10%, ¿vale? Se pone este ejemplo de que un niño que nace ahora, que a lo mejor podría ver 250 estrellas, dentro de 18 años solamente va a poder ver 100 estrellas, ¿vale? O sea, cada año la situación va a peor y no a mejor. Y estos números, de hecho, se cree que podrían ser peores, porque ahora mismo hay muchísimas ciudades que están implementando pues, luces más eficientes, que utilizan luz más azul, y los satélites que toman estos datos pues no ven la luz azul de una forma tan efectiva, por lo tanto a lo mejor estos datos son incluso conservadores, se podría decir, y la situación actual podría ser peor, ¿vale? Y bueno, es algo que a lo mejor parece trivial ver el cielo nocturno, pero si pensamos en que la humanidad, o sea, desde hace más de 15.000 años hay indicios de que el ser humano ha utilizado pues, el cielo nocturno, ya sea para guiarse, ya sea para crear a modo cultural, para mitos, para leyendas, es parte de nuestro patrimonio, desde siempre nos hemos sentido conectados a ellos, al cielo nocturno. Y perder esto es algo, pues bueno, es perder, pues diría yo, parte de lo que nos hace especiales, de lo que nos hace únicos, ¿de acuerdo? Ya no solamente el valor cultural, sino que también a nivel de naturaleza está afectando a aves migratorias. Hay aves migratorias que solamente migran por la noche, como pueden ser los petirrojos, por ejemplo, y esto pues les desorienta por las noches y sus patrones de migración se están viendo afectados. Hay un paper del año 2021 en el que se estudió que hay menor presencia de insectos en las ciudades. Que esto, pues bueno, puede parecer hasta algo bueno porque a todos nos molestan las polillas, nos molestan los mosquitos, pero es una señal de algo más grave que está pasando, ¿vale? Hay una reducción, o sea, como pongo aquí, de hasta el 47%, o sea, casi la mitad de larvas de polillas, o sea, en las ciudades está habiendo una reducción de hasta el 47%, por lo que hay menos polillas, que bueno, que sí, nos molesta menos en casa, pero es lo que digo, es un problema más grave de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Y luego también, pues bueno, insectos polinizadores, que eso incluso es peor todavía. Y en humanos, el tener tanta iluminación artificial alrededor de nosotros por las noches también afecta, pues eso, a la producción de melatonina, dormimos peor, nuestro ritmo circadiano se ve afectado, ¿de acuerdo? Por lo que el perder el cielo nocturno no es algo tan trivial como podemos pensar a veces, sino que no solamente afecta a nivel cultural, a nivel histórico, sino que nos afecta también a la salud y a la naturaleza en general, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que nos interesa a todos al fin y al cabo. Y luego, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como fotógrafos, como astrofotógrafos? Al final, nuestro trabajo es documentar, ¿vale? Los astrofotógrafos aficionados al final están haciendo contribuciones bastante importantes al campo de la astronomía. De hecho, muchos objetos estelares, muchos cometas, supernovas se descubren por astrofotógrafos aficionados porque los astrónomos al final están mirando cosas que están muy lejos, pero hay cosas que ocurren mucho más cerca de nosotros que descubren astrofotógrafos aficionados porque están realizando pues, unas imágenes pues, bueno, con un equipo más básico, más pequeño, por lo que no puede mirar tan lejos, ¿vale? Al final pues, bueno, buscamos también un poco emocionar, despertar el asombro de la gente, ¿vale? Porque al final cuando consigues asombrar a la gente, cuando la gente ve estas imágenes y les parece interesantes, es cuando surgen las preguntas: ¿y esto dónde es? ¿Y esto cómo lo has hecho? ¿Y esto cómo lo puedo ver? ¿Vale?
Y con esto, pues bueno, al final conseguimos pues movilizar, que la gente pues bueno, comparta esas imágenes, se interese por el cielo nocturno, y todo esto pues va creando pues bueno, más concienciación. De forma más activa, pues también pues bueno, podemos tomar medidas como en nuestro día a día, pues bueno, a lo mejor utilizar menos iluminación en casa, utilizar luces más eficientes, cosas por el estilo. Todo es un granito de arena, pero todo eso ayuda, ¿de acuerdo? Y quiero terminar simplemente con una pequeña frase, que es que solo protegemos aquello que conocemos, ¿vale? Y solo valoramos aquellos que somos capaces de contemplar. Y esto es muy importante porque a menos que se cree concienciación, ¿vale? La gente pues bueno, se va a olvidar del cielo nocturno. Y del mismo modo que yo no vi la Vía Láctea hasta que tenía 25 años, hay gente que no ha visto la Vía Láctea en su vida, y eso es algo muy triste, ¿de acuerdo? Y nada, yo creo que esto es todo. Espero que os haya gustado mucho la presentación y muchísimas gracias por venir. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, Pris, Sí. si el uso de filtros de banda estrecha puede solventar un poco el problema de la contaminación lumínica o incluso de la luz lunar. Porque aquí en Cantabria ocurre una cosa: cuando está el cielo despejado hay una luna fantástica, y cuando estamos en una nueva está encapotado. Eso es muy buena pregunta. De hecho, nosotros utilizamos filtros de banda estrecha, por lo general de 12 nanómetros, para ver pues, luz infrarroja, porque muchas de las nebulosas emiten luz en el espectro infrarrojo, y eso pues, nos ayuda pues, a destacar un poco más las nebulosas en el cielo. Es cierto que estos filtros pues, se cargan un poco la contaminación lumínica, pero no todo, ¿vale? O sea, te mejoran un poco la imagen, pero es un poco ponerle un parche a un problema que ya está ahí, ¿vale? Estos filtros funcionan mucho mejor cuando tienes un cielo impoluto, ¿vale? Cuando tienes un cielo con muchísima contaminación lumínica, digamos que estás a lo mejor en un borde clase 5 o clase 6, no va a solventar mucho. Hay filtros específicos de anticontaminación lumínica, que a mí personalmente no me gusta mucho usarlos, porque al final son filtros que lo que hacen es aumentar el contraste en la imagen y reducir la exposición, por lo que tampoco acaban con el problema de raíz, ¿vale? Mejoran un poco la situación, pero no acaban con el problema de raíz. Sí. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí. Hablar un poco sobre los tiempos de exposición. No sé si me has enseñado imágenes, más o menos qué tipo de exposición utilizas. No me has hablado tampoco de un motor de seguimiento y todo eso. Exacto, sí, la verdad es que no he hablado mucho de ello, porque al final es que si no se me va una presentación de 3 horas, pero es cierto que tiempos de exposición varía en función de tres funciones principales. De la focal, que esto es utilizando de tu objetivo, ¿vale? De que estés utilizando o no un motor de seguimiento, como comentas tú, ¿vale? Un tracker o una montura ecuatorial. Entonces, en función de la focal, pues cuanta más larga sea la focal, pues menor será el tiempo de exposición, ¿vale? Hay dos formas de calcularlo. Una es la regla de los 500, que es la forma más tradicional y más fácil de calcularlo, que es básicamente coger tu distancia focal y dividirlo entre 500, y eso te da pues un tiempo de exposición X, o la regla NPF, que es un poco más compleja, que es más moderna. De hecho, a ver si lo puedo mostrar aquí en la pantalla muy rápido. Vamos a ver, no sé si me va a dejar, igual sí. Sí, mira, esto es la aplicación de Photopills, que como comentaba tiene muchas herramientas. Aquí está el planificador que mostré antes, ¿vale? Pero aquí tienes una herramienta que es estrellas como puntos, y esto es lo que te permite calcular el tiempo de exposición. Aquí pues tú le puedes indicar pues bueno, tu distancia focal, ¿vale? Que 14 milímetros, por ejemplo, ¿vale? Y luego la apertura
y aquí pues bueno, le puedes indicar la declinación, que por lo general no hace falta, y en función de la focal y la apertura que le indiques, pues te da dos tipos de exposición, uno con la regla de NPF, que aquí serían 17 segundos, y otro con la regla clásica de los 500, que serían pues 36 segundos, ¿vale? Pues más o menos así es como se calcula el tiempo de exposición, y esto es solamente cuando estás estático sobre un trípode, ¿vale? Y esto es para evitar, pues, bueno, trazas en el cielo, básicamente. Lo del tiempo de exposición, para quien no lo haya entendido, pues es para evitar pues trazas en el cielo, porque evidentemente la Tierra está rotando. Si estás haciendo una exposición muy larga, pues bueno, el movimiento de rotación de la Tierra va a crear que haya trazas, ¿vale? Entonces con esto, pues con ese tipo de exposición evitas las trazas, pero este tiempo de exposición te lo puedes saltar si tienes una montura ecuatorial, por ejemplo, ¿vale? Un motor de seguimiento, porque al final lo que hace ese motor de seguimiento es contrarrestar la rotación de la Tierra, y va girando y va pues como siguiendo las estrellas, por lo que puedes hacer exposiciones pues de hasta 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿vale? Y la ventaja de eso es que puedes utilizar ISOs más bajos y tener una imagen más limpia. Sí. Pero más o menos no sé si he contestado la pregunta. Sí. Igual que por ejemplo, la imagen que teníamos de Perú o la de la MICNA, sí. ¿Qué exposición utilizaste de esas? Pues esta imagen, esta por ejemplo de Perú, digo, esto de Chile, esto fue 1 minuto de exposición, porque estábamos utilizando un tracker, una montura, ¿vale? Esto fue pues 1 minuto de exposición, creo que ISO 800 y apertura 2,8, que es la máxima de mi objetivo, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, de Brihuega, tanto la de Brihuega como la de Yepes, esto fueron creo que unos 15 segundos, porque en ese momento yo no tenía una montura, ¿vale? Y entonces necesitaba realizar unos tiempos de exposición más cortos para poder evitar las trazas. Sí. ¿Y que es una sola toma sin apilado? La de Brihuega son varias tomas con por lo general me gusta, si no estoy utilizando una montura ecuatorial, me gusta utilizar apilado, ¿vale? Para reducir ruido. Es la mejor forma de reducir ruido si no estás utilizando una montura ecuatorial. Y por lo general son 2 tomas. Y suelo realizar una toma para el cielo, ¿vale? Porque al final los ajustes para el cielo son unos, y luego realizo una toma para el suelo y combino las 2 imágenes. Pero siempre, es lo que comentaba antes, siempre ciñéndome a la realidad, que es la Vía Láctea se veía detrás de ese árbol. Entonces me ciño a esa realidad, aunque sean 2 imágenes juntadas, ¿vale? Sí. Las fotos que tienes de los arcos de la Vía Láctea. Sí. ¿Es una foto o los haces también con panorámicas? Son panorámicas, sí. Conseguir este arco en una foto es muy difícil, a menos que utilices un objetivo ojo de pez, que al final también te crea otras distorsiones y tal, pero la mejor forma de hacerlo es hacer una panorámica. Normalmente, dependiendo de la focal que utilices, si estás utilizando un 17 milímetros, un 14 milímetros, suelen ser a lo mejor 6 fotos, ¿vale? Un panel de 6 fotos, y en este caso igual, pues sería realizar una panorámica para el cielo, otra panorámica para el primer plano y juntarlos, sí. Y se aplica el mismo concepto, o sea, si tienes una montura ecuatorial, pues bueno, utilizas la montura para realizar las exposiciones, puedes hacer exposiciones de 1 minuto, de 2 minutos, ¿vale? De cada panel del cielo, y luego desactivas la montura y haces las fotos del suelo, porque evidentemente no necesitas tener la montura activada para hacer la foto del suelo, y luego las juntas. Sí. Esto, a la hora de utilizar software de edición, sí. ¿Utilizas software de edición general tipo GIMP o Photoshop o algo más específico? Hay un poco de todo. Al final el software más fundamental que utilizo es Photoshop, pero hay otros software, por ejemplo, para panorámicas, por ejemplo, hay un software concreto que se llama PTGui, que es para crear panorámicas, y eso es un software pues, profesional para crear panorámicas, porque te las une de forma más precisa, tienes más modos de proyección y demás. Luego, por ejemplo, pues para crear los apilados para la reducción de ruido, pues hay muchos software distintos. Deep Sky Stacker, hay Starry Landscape Stacker, luego hay software mucho más avanzado, como puede ser
se me ha ido el nombre, pero bueno, hay muchos software distintos. Luego, para hacer técnicas más concretas, como puede ser reducción de estrellas o eliminación de estrellas, pues hay otro tipo de software. Al final, para crear una sola imagen, en la parte de la edición, que esto pues eso daría para otra presentación más detallada, a lo mejor utilizo 6 o 7 programas distintos para crear una sola imagen. ¿Esa luna de ahí qué sería? ¿Un cuarto menguante? Esto es un cuarto menguante, exacto, sí. De hecho, pues eso, cuando está en fase de cuarto menguante se puede planificar para que salga pues justo entre medias del, pues eso, del arco de la Vía Láctea. Sí, cuarto menguante. Bien visto. Es que se ve muy contrastada la Vía Láctea con una luz lunar. Sí. De hecho, esta foto es especial por eso, porque me aseguré de capturar la Vía Láctea, ¿vale? el arco de la Vía Láctea minutos antes de que saliese la Luna, ¿vale? O sea, terminé de hacer la última foto como 30 segundos antes de que saliese la Luna. Ya estaba viendo mucho brillo en el cielo y se estaba perdiendo contraste, pero quería hacerlo lo más cercano posible a la realidad para que fuese pues eso, lo más preciso posible, ¿vale? Aunque es una representación evidentemente artística, esto no tiene ningún tipo de utilidad a nivel científico, pero quiero que sea lo más preciso posible. ¿En qué provincia está hecho? Esto está en el meandro del Melero, que está justo entre la frontera entre León y Extremadura, en el norte, lo más cerca es Jerte, creo. Sí, y esto está hecho desde el lado de Extremadura, mirando hacia León. Sí. Otra pregunta. Has hablado antes de contaminación lumínica. ¿Cómo eliminas las trazas de los satélites? ¿Por software también, haciendo apilado o cómo? Se puede hacer con apilado, pero por lo general lo hago manualmente. Sí, es una tarea bastante tediosa, dependiendo del sitio donde estés. En La Palma, por ejemplo, es fascinante porque los aviones no tienen permitido sobrevolar La Palma, ¿vale? Por la noche, ¿vale? Por lo que todavía tienes satélites, ¿vale? Pero no tienes trazas de aviones, lo cual te ahorra muchísimo trabajo. Pero en otros lugares, pues bueno, tienes trazas de avión. De hecho, aquí en el meandro del Melero, pues había muchas trazas de aviones y manualmente. Con el apilado se puede conseguir reducir, pero no eliminar por completo. Pero sí, al final, pues manualmente en Photoshop vas borrando uno a uno y nada, te lo tomas con calma, un café, un poco de música y sí, vas eliminando. Yo quería preguntar por el proceso previo de elección del lugar donde vas a sacar la fotografía. ¿Te documentas previamente, buscas información, vas incluso antes del día para poder localizar el lugar exacto donde vas a colocar la cámara? Si nos puedes comentar un poquito. Totalmente, sí. Pues el proceso previo normalmente viene o bien de una idea, ¿vale? Que se te puede ocurrir en plan de, a lo mejor pasas con el coche por un sitio y dices, este sitio puede ser interesante, o viene pues de inspiración de otros fotógrafos, ves la foto de algún otro astrofotógrafo y dices, este sitio es espectacular, me gustaría ir. En ese segundo caso es mucho más fácil porque sabes que es posible la foto, ¿vale? Entonces simplemente planificas rápidamente, vas y sacas la foto. En el primer caso, cuando ves algo interesante, o bien pasas con el coche o estás por el monte caminando, ves algo interesante, lo ves, y ahí es cuando ya tienes que planificar con Photopills, con Stellarium, con otras aplicaciones, ver que cuadre bien ese momento del año. Yo lo que hago, pues eso, siempre voy a compartir otra vez la pantalla. Siempre llevo el móvil conmigo al final y es muy útil porque, si esto me permite, porque yo puedo, si estoy en el monte, yo puedo coger y abrir mi realidad aumentada y yo puedo apuntar a cualquier lado, ¿vale? Y esto es lo interesante, y esto pues me va mostrando, pues bueno, dónde está la Vía Láctea, y esto pues si estoy en el lugar, pues lo puedo alinear, como visteis en
en la presentación con los árboles, por ejemplo, pero lo puedo alinear con una montaña o con cualquier cosa, ¿vale? Y una vez pues tengo eso, pues me lo anoto y ya vuelvo a casa y ya pienso en todo lo que quiero hacer. Siempre que sea posible, yo recomiendo visitar el lugar de día, ¿vale? Para reconocer un poco la zona, porque los sitios cambian mucho de noche, parece que las rocas se mueven, ¿vale? Y luego además simplemente esa parte psicológica de haberlo visto de día hace que dé menos miedo, ¿vale? De noche se escuchan ruidos raros, se ven cosas raras, entonces siempre recomiendo, si es posible, llegar pronto, verlo de día, situarte, encontrar tu composición, por lo que luego de noche cuesta muchísimo más, ¿vale? Y si puedes ir acompañado, mejor, porque ya no solamente por cualquier cosa que pueda pasar, sino también para tener compañía, porque estas sesiones pueden llevar mucho tiempo, ¿vale? Y estar ahí de noche tú solo pues puede ser aburrido, ¿vale? Entonces, si vas acompañado con alguien, siempre es mucho más entretenido. Luego, una segunda pregunta. ¿Notas diferencia en los tiempos de exposición en lugares más altos, que está el cielo más limpio, respecto a lugares que también pueden tener una buena calidad de cielo, pero que están a una altitud menor? ¿Se notan esos segundos de diferencia? Sí, de hecho es una muy buena pregunta, porque a mí me pasó la primera vez que fui a Perú, que dije, me salen las fotos muy oscuras. Es que el cielo es tan oscuro ahí que yo, claro, estaba utilizando los ajustes que estaba acostumbrado a utilizar en otros lugares que a lo mejor tenían más contaminación lumínica o lo que sea, y me salía pues todo como un poco más oscuro. Entonces, a lo mejor son como un par de segundos de diferencia, ¿no? Pero sí que cambia un poquito, ¿vale? Los ajustes. También varía mucho en el momento de la noche en el que lo estés capturando. Si estás a las 2 de la mañana, que es totalmente oscuro, o si es justo después del crepúsculo astronómico, por ejemplo, que hay un poquito de luz todavía. Varía un poco en ese aspecto, pero sí, varía sobre todo por eso. La altitud juega un papel, y luego también pues contaminación lumínica, polvo en la atmósfera, todas esas cosas, pues bueno, pero sí, a lo mejor medio paso de exposición distinta, sí. Sí. Yo soy de Ecuador y he visto en mi infancia a 3.000 metros en un poblado, o sea, aislado, sin luz, la Vía Láctea, y la recuerdo brillantísima, sí. Pero brillante, que cuando veo eso digo, no, está nublado. Sí, totalmente. O sea, de hecho, yo cuando estuve en Perú, me pareció espectacular cómo se veía a simple vista. O sea, a simple vista, simplemente sin sacar la cámara, lo veías a simple vista y se veía súper brillante, muy nítido. Lo que viene siendo, pues eso, las nebulosas oscuras aquí, por ejemplo, la nebulosa del Caballo, por ejemplo, se veía muy nítido, cosa que yo no había visto nunca, ni siquiera en La Palma, o sea, se ve muy bien y tal, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es que simplemente a simple vista lo que se ve es espectacular. Sí, mucho más brillante, a 3.000 metros, pienso Sí. que está la atmósfera también más limpia, así es. Sí. No, pero no solo eso. Me estoy acordando de una salida que hicimos en la asociación como hace 20 años, 6 por ahí, y fue famosa anécdota de la sombra que nos hacía la nebulosa laguna. Sí. O sea, brillaba tanto la nebulosa laguna, Sí. y eso era aquí en Cantabria, en Vega de Liébana, pues hace 20 años. O sea, que no... Sí. Y es que al final el cielo nocturno emite bastante, aunque haya luna nueva, si estás en un sitio suficientemente oscuro, al final emite bastante luz y puedes ver alrededor de ti, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, para mí la mayor diferencia, o sea, ya aparte de la cámara, de sacar fotos y tal, es verlo con tus propios ojos. Cuando estás en un sitio muy oscuro se nota mucho la diferencia de verlo con tus propios ojos, o sea, es que se ve, no tanto como con la cámara, pero se ve muy brillante, muy nítido. Sí.
Y es algo que, bueno, por desgracia, pues bueno, se va perdiendo poco a poco, pero hay sitios todavía que se puede hacer. De hecho, en Picos de Europa, a mí me gusta mucho ir a Picos de Europa, zonas como Cabaña Verónica, el refugio del Lurrieyu, por ejemplo, ahí se ve muy bien el cielo nocturno todavía, porque aunque hay un poco de contaminación lumínica, pero se ve muy bien. Sí. Y aparte de eso, otros sitios aquí en Cantabria que nos pueda recomendar que sean accesibles. Pues el observatorio astronómico, yo he estado fotografiando ahí al lado del observatorio y esa zona, el cielo es relativamente bueno, un Bortel 3, un Bortel 2, cuando no te pilla nublado. De hecho, recuerdo la primera vez que fui que estábamos metidos en la nube por completo, pero es un cielo bastante bueno. Lo malo de Cantabria, hasta que no te vas un poco más hasta la montaña, es que tienes muchos valles y muchos árboles, ¿vale? Aunque tienes, pues bueno, muchos pueblos escondidos y tal, pero claro, a lo mejor estás metido en un cañón, estás metido en un valle, estás metido en un bosque y no es fácil verlo. Lo mejor es irse un poco más, pues eso, para el interior, la zona de Fuente D, Potes, toda esa zona se ve muy bien. Sí. En la costa ni me molestaría, porque lo que pasa es que si te vas a la costa tienes que mirar hacia el interior, hacia el sur, y tienes todas las ciudades, tienes todos los pueblos y también tienes más humedad, ¿vale? Intentaría irme siempre pues un poco más al monte, pero donde está el Observatorio Astronómico de Cantabria se ve muy bien, Picos de Europa también se ve bastante bien. Sí. Y a simple vista, vamos, o sea, es muy bonito. Yo diría que en Cantabria, bueno, Cantabria, Asturias, en un poco esa frontera, donde mejor lo he visto fue en Cabaña Verónica. Sí. Estacas de prueba también es un... No he estado en estacas de prueba, pero me lo apunto. Pasar, sí. Ya se ve hacia Burgos. Qué bueno. La única población grande es Espinosa de los Monteros Forestales. Sí, me lo apunto, por lo menos he estado. Gracias. No sé si en la charla, o antes de la charla, me ha parecido ver una animación en la que sería en la zona de La Palma, sí. Que lo que es el efecto de la rotación de la Tierra, sí. Yo se imagino que lo hayas conseguido con un tracker, con un tracker, así es. Lo que es el objetivo del cielo que estás enfocando. Sí. Y eso, esta. Parece que se mueve la Tierra. Y lo que parece es muy llamativo, ¿no? Sí. Que de hecho es en realidad así. Sí. Lo que se mueve es la Tierra. Exacto. Bien visto. Es una imagen muy llamativa y que da una idea, ¿no? De que realmente quienes nos estamos moviendo somos nosotros. Exacto, y nuestra posición en el universo. De hecho, me gusta hacer este tipo de vídeos, de timelapse, por eso, con el tracker, como bien dices. Al final, esto es el efecto de la montura ecuatorial. Va siguiendo el cielo y se ve pues el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra. Lo que se está viendo aquí es la rotación de la Tierra, ¿vale? Y es súper interesante por eso, porque no estamos acostumbrados a verlo así. Sí. Porque al final la Vía Láctea está ahí, la galaxia está ahí, no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros. ¿Redes sociales para poder seguirte? Sí, bueno, en mi Instagram, de hecho no lo puse en la presentación, pero prince.pbo, luego lo escribo, y mi página web también, pero vamos, sobre todo estoy en Instagram. Ahí podéis ver un poco de mi trabajo. Para comentar que esa cúpula que se ve al fondo es el gran telescopio de Canarias, ¿verdad? Ese es, ahí es. Sí. El telescopio óptico más grande del mundo, el Gran Tecán. De momento. Sí. Y los que se ven enfrente son los de rayos gamma. Exacto, los Cherenkov, rayos gamma. De hecho, ahora este timelapse fue hecho en 2019, justo antes de la erupción. Ahora mismo hay 2 más. Han construido 2 más. Que pertenecen al proyecto MAGIC y tal, pero bueno, al final son de rayos gamma. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, pues
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Peix. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Voy a mostrar aquí en la pantalla. ¿Los espejos como son de billetes se ven las estrellas reflejados en los espejos de...? Sí, 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 justo lo he quitado, pero a ver, lo voy a... Bueno, por si alguien quiere encontrarme, este soy yo, a ver. Esta es mi cuenta de Instagram, si alguien quiere encontrarme en algún momento, ¿vale? Y nada, muchas gracias por venir, de verdad, ha sido un placer estar aquí.